Hola a todos. Para mí el día de hoy es un día especial. Estoy predicando en la iglesia que me vio crecer. Desde los 8 años pude venir aquí. Llevo 16 años en Corea. Por supuesto que crecí aquí. Pasé mi adolescencia aquí con Jonathan. Para los que se acuerden, eran los que más ruido hacíamos en la escalera. Entonces, pues es un día especial, ¿no? Para mí. Después de también 16 años en Corea, pues es la primera vez en mi vida, de hecho, que hoy predico en esta iglesia. Entonces, es un tiempo especial para mí, donde pues Dios ha puesto en mi corazón esta palabra que brevemente pues me gustaría compartir con vosotros. El título del mensaje es de conocer a Jesús a creer en Jesús. Jesucristo, desde el principio que llamó a sus discípulos, cuando sus discípulos se encontraron con Jesús, empezaron a conocer quién es Jesús. Pero hoy hay una clave en el versículo 11 que hemos leído, que dice que después de estas señales, este principio de señales que Jesús hizo en Caná de Galilea, manifestó su gloria. ¿Y qué ocurrió en la vida de los discípulos? Los discípulos empezaron a creer en Él, creyeron en Él. ¿Qué ocurre? Que Dios obra de tal forma que un día te hace conocer a Jesús, pero llega el momento, el acontecimiento, la señal en tu vida en la que Dios obra de tal forma que no solo le conoces, sino que empiezas realmente a creer en Él. Os bendigo para que realmente podáis creer en Jesucristo. Pues vivimos en una cultura que todo el mundo ha oído hablar de Jesús. Hasta los que no puedan creer en Dios saben quién es Jesús. Cualquier persona que le preguntes, ¿tú sabes quién es Jesús? Te dice, el Hijo de Dios. Todos celebramos la Navidad y nos acordamos que Jesús nació en un momento. Entonces, todo el mundo conoce a Jesús, o muchos conocen a Jesús, pero no todo el mundo cree en Jesús. Os bendigo porque esta es la obra que ha de levantarse en vuestras vidas. En el día de hoy, pues al saber que hoy tenía que estar aquí predicando delante de vosotros, pues claro, pues me he acordado de muchas cosas, ¿no? Porque es una iglesia que conozco muy bien, hasta el punto que ni siquiera me he presentado porque no siento que me tenga que presentar. O sea, es que os miro las caras y todos me conocéis. Entonces, es una iglesia en la que pues me siento como en casa y pues que no necesito presentarme ni siquiera porque ya todos me conocéis bien. Pero todos estos años, donde Dios también me ha ido guiando bajo un entrenamiento, al saber que yo tenía que predicar aquí, hay algo que Dios pues ha puesto en mi corazón que quiero compartir. Porque han pasado muchas cosas, ¿verdad? Han pasado muchos años. Voy a cambiar de... Han pasado muchos años y las vidas pues continúan, ¿no? Pero hoy quiero preguntaros, ¿realmente sois felices? En mi vida ha ocurrido algo por la que yo puedo decir que realmente que sí, que soy feliz. Muchos conocen a Jesús, muchos vienen a la iglesia también porque creen en Jesús. La mayoría de los creyentes son creyentes, creen en Jesús, pero muchos vienen, pero no son felices. ¿Por qué no son felices? Por las circunstancias que les rodean. Todo el mundo quiere ser feliz, todos los creyentes, por supuesto, quieren ser felices, pero por la circunstancia que les rodea, el problema al que se están enfrentando, muchos de ellos, pues no pueden ser felices. ¿Qué ha pasado en mi vida que me ha hecho totalmente feliz? Un día pude creer en Cristo. Así como creí en Cristo, pude entender y recibir esa salvación. Y este es el comienzo que Dios tuvo en mi vida para yo hoy decir que realmente soy feliz. Desde pequeño, pues mi madre me ha inculcado el creer en Jesús. Desde pequeño veníamos de la mano hasta esta iglesia y también dábamos culto, veníamos a la iglesia. Pero un día realmente pude entender y creer en Cristo. Desde pequeño me han presentado a Jesús. Subíamos al culto infantil cuando acababa la alabanza, igualito que ahora. Y nos hablaban del arca de Noé, nos hablaban de Jesús, nos hablaban de las historias de la Biblia,
pero fue un momento cuando yo pude entender realmente quién es Cristo. En ese momento que pude entender quién es Cristo, fue cuando realmente recibí la salvación. Ese fue el proceso que Dios tuvo en mi vida, donde me guió de conocer a Jesús a empezar a creer en Jesús. Desde ese momento tu vida empieza a cambiar. En otras palabras, para empezar a creer en Cristo, primeramente, ¿qué es lo que tuve que entender? ¿Cuál era el problema del hombre? ¿Cuál era el problema del hombre que Cristo tuvo que venir a morir en la cruz? Para entender realmente quién es Cristo y qué es lo que vino a hacer Cristo, primeramente tengo que entender por qué había de venir Cristo. ¿Cuál era el problema que yo tenía que Cristo tuvo que morir en la cruz? ¿Qué significa que Él muriera en la cruz? ¿Qué tiene que ver conmigo que hace 2000 años Él muriera en la cruz y resucitara? ¿Qué cambia eso en mi vida? ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo venía a la iglesia, conocía de Jesús, pero no entendía estas palabras, por lo que no podía creer en Jesús. Me gustaba creer en Jesús, consideraba que era algo bueno, pero tampoco podía decir a otra persona que tienes que creer en Jesús. ¿Por qué? No entendía estas razones. Sabía que era el Hijo de Dios, que vino a salvarme, que murió por mis pecados, pero que esa muerte en la cruz y resurrección no tenía realmente nada que ver conmigo. Un día pude entender cuál es el estado espiritual que yo tenía, cuál era mi problema, que realmente Dios al vernos, al ver al hombre, dice, tengo que enviar a Cristo a morir en la cruz. ¿Por qué esa muerte de cruz se vuelve una respuesta para mi vida? Un día pude entender esto. Desde ese momento pude empezar a creer en Jesús. Esto es lo que ocurrió en la vida de los discípulos en este capítulo. ¿Qué cambia en mi vida el hecho de que Él muriera y resucitara? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Al entender esto, pude entender realmente quién soy yo. No soy simplemente Toñín, lo que me define, ¿no? En qué familia he nacido, en qué región he nacido, en qué país he nacido, que es como uno se presenta a sí mismo, sino que realmente pude entender espiritualmente quién soy yo, qué problema hay en mí. Pude entender que mi problema no es mi problema y que ni siquiera comienza en mí. Ni siquiera es solo mi problema, sino que es el problema que toda la humanidad, que todo el mundo tiene desde Génesis 3. Es un problema que estaba en mí, pero que ni siquiera comienza en mí. Por eso yo me encuentro a muchos creyentes que vienen a la iglesia, pero que no pueden ser felices. ¿Por qué? Por una circunstancia o por un problema por el que están sufriendo. Yo les digo, tu problema de verdad que no es tu problema. Piensan que este problema comenzó a partir de tal acontecimiento, porque ocurrió algo, yo estoy ahora sufriendo de esta forma, pero yo te digo que no. Que ese problema ni siquiera es tu problema porque no comienza en ti, comienza desde hace mucho antes. En Génesis 3, del 1 al 6, podemos ver que el hombre quedó separado de Dios. El hombre que fue creado para estar junto con Dios y de tal forma ser feliz, así como el pez está en el agua, Dios creó al hombre para que tuviera comunión con Él. Para tener comunión, para poder comunicar con Dios, ¿qué hay que hacer? Pues hablar el mismo idioma, ¿verdad? Por eso nuestro culto es en espíritu y en verdad. Por eso Dios lo que hizo en el hombre, sopló aliento de vida dándole de su espíritu. De entre toda la creación solo al hombre le dio espíritu, porque Dios, que es espíritu, de esta forma podamos comunicar en él. ¿Qué ocurre? Que el problema del hombre es que quedó separado de Dios. Por eso el hombre se esfuerza en buscar una ayuda divina, pero no puede encontrarla. ¿Por qué? Porque hay pecado. Hay pecado por lo que no puede encontrarse con Dios, no puede estar delante de Dios, pero en su afán de buscar esa ayuda divina en espíritu, busca algún ritual, amuleto de la suerte, supersticiones. Solo el hombre cree en cosas que no son visibles, en lo invisible, en lo espiritual, para intentar encontrarse o restaurar esa relación con Dios. Porque realmente en nuestro espíritu el que anhela estar con Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? Que no puedes, que estás separado y que tienes pecado. Como dice en Romanos 3:23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dentro del todos, estamos todos, ¿verdad? No se libra nadie. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que por cuanto todos tenemos pecado, no podemos disfrutar de las bendiciones de Dios, estamos separados. Siempre hay alguien que me dice, pastor, es que tú no me conoces, sobre todo en España, que son más directos así, ¿no? O en Europa. Pastor, tú no me conoces, y yo soy muy bueno.
¿Y qué pecado tengo yo? Si yo no he pecado nada. Primero, tú no me conoces, tú no sabes cómo yo, si yo soy muy bueno, si yo he ayudado todo esto, si yo ayudo a la gente, si yo no tengo maldad para nada. Ese por cuanto todos pecaron, ni siquiera habla de tus pecados, de tus acciones. ¿Qué no conoce el hombre? Lo mismo que yo no conocía. Que conocía a Jesús, que creía en Jesús, que venía a la iglesia, que daba culto, pero que no conocía realmente cuál era el problema del hombre y por qué tuvo que venir a Cristo. Hay un pecado que no es ni siquiera el pecado de mis acciones, lo que yo hice ayer o lo que pueda hacer mañana. Hay un pecado que influye en mi vida incluso más que lo que yo pueda hacer en el día de hoy. Ese es el pecado original, el pecado que viene de Adán y Eva, con el que sin tener nada yo que ver, nazco. Desde Adán y Eva, todas sus generaciones. Por eso en Romanos 3:23, ¿qué dice la palabra de Dios? Por cuanto todos nacemos con este pecado original, por cuanto todos venimos de Adán y Eva, nacemos separados de Dios y no podemos disfrutar de la gloria de Dios. Y esa es la vida del hombre, donde no hay gloria de Dios. Por eso, aunque quieren ser felices, aunque vienen a la iglesia, aunque prueban a creer en Jesús para intentar ser felices, muchos no pueden ser felices. ¿Cuándo yo empecé a ser feliz? Primeramente cuando pude entender a Cristo y al creer en Él recibir la salvación. La Biblia nos habla que desde Génesis 3 el hombre quedó separado de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios que dio al hombre de su espíritu para que estuviera en relación con Él, el hombre al pecar quedó muerto espiritualmente. ¿Qué significa que murió espiritualmente? Que el Espíritu de Dios los abandonó. Eso es la separación. El Espíritu de Dios que estaba con ellos quedó separado de ellos, los abandonó. Eso es la muerte espiritual. Dios dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comieres ciertamente morirás. Eso es la muerte espiritual que ocurrió en la vida del hombre. Un remanente un día me preguntó, pero no murieron si siguieron vivos. ¿Cómo que ciertamente morirán? Siguieron vivos Adán y Eva. Físicamente siguieron vivos, espiritualmente murieron. Murió la esencia del hombre, que era un ser espiritual. Quedó separado de Dios. Quedó en pecado. Y como dice la palabra en 1 Juan 3:8, aquel que está en pecado pertenece al diablo. Aquel que tiene el pecado pertenece a Satanás. ¿Qué quiere decir? Que un día yo pude entender que el problema del hombre es que debería estar junto con Dios, pero ¿dónde está Dios? Si estuviera en Parla, vendríamos todos a Parla. Si estuviera en Perú, iríamos todos a Perú. ¿Dónde está Dios? No está en una localización, sino que Dios es espíritu. Dios es espíritu, mi espíritu está muerto. Dios es espíritu, yo solo soy carne, mente. ¿Cómo me encuentro con Dios? ¿Qué tengo que hacer? Es imposible. Por eso es Dios mismo que se hizo hombre con carne y hueso para encontrarse con el hombre que es carne y hueso también. De esta forma, así como conoces y crees en Jesucristo, puedes encontrarte con Él. Este es el problema del hombre, que fue creado para estar junto con Dios, pero que está separado de Dios. Fue creado para, así como disfruta de estar junto con Dios, ver la gloria de Dios sobre su vida, gobernar, sojuzgar la tierra, pero a causa del pecado que está en él, no puede disfrutar de estas bendiciones de Dios. No solo eso, sino que vive una vida atrapado por la obra de Satanás, que es aquel que viene a matar, robar y destruir. Sin tener elección, no tiene más remedio que vivir con lo que Satanás les da. Y de esta forma Satanás ha obrado en las líneas familiares de generación en generación. Y sin uno querer, sin ni siquiera escogerlo, continuamente ese problema generacional espiritual se repite en la familia de generación en generación, de tal punto que continuamente las familias son destruidas y no son felices. Por eso en familias donde hay problemas de adicciones, los hijos, los nietos acaban con adicciones. En familias donde Satanás obra trayendo infidelidades o trayendo divorcios, continuamente obra de generación en generación de esta forma. Es la obra de Satanás obrando en el problema espiritual o fundamental que está en el hombre. ¿Qué ocurrió? ¿Cambio al azul? A ver, este parece más nuevo. ¿Qué ocurrió en ese momento? Que como este es el problema del hombre, Dios, al ver al hombre que está en medio de este problema, ¿qué dijo? Voy a enviar una respuesta para solucionar este problema que el hombre no puede solucionar por sí mismo. ¿Quién es? Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa Jesús? El Salvador. ¿Por qué se llamará el Salvador? Porque vino a salvarnos.
¿A salvarnos de qué? De un estado del que no podíamos escapar por nosotros mismos. Es por este estado que el hombre no puede ser feliz y que continuamente cae en aflicción. Por eso Jesucristo, porque estábamos separados, vino diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres ir al Padre, si tú quieres restaurar esta relación con Dios, tienes que venir a través de mí. No hay otro camino, yo soy el camino. El mundo te hablará que hay otros caminos, pero es el mensaje que da el mundo, que está gobernado por el príncipe de este mundo, quien es Satanás, quien obra para engañar al hombre, para engañar al mundo. Yo soy ese camino. Fuera de mí no hay otro camino. Yo soy la verdad. Puedes cambiar tu estilo de vida, puedes tener buenos hábitos, puedes hacer buenas cosas, pero de verdad, ahí no hay verdad. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Solo en mí está la vida. Si quieres encontrarte con el Padre, tú que estás muerto, necesitas recibir esa vida. Por eso a Nicodemo más tarde le dice: tienes que nacer de nuevo, ese es tu problema. Nicodemo no lo entendía, porque no entendía este pecado original. Él era creyente, conocía muy bien las Escrituras, iría todos los domingos a la iglesia, él predicaba, era pastor. Pero si no conoces esto, realmente no conoces por qué es necesario creer en Cristo. De verdad, no seáis creyentes que conocen a Jesús, sino que creéis en Él. Por eso ustedes, cuando prediquen en el campo también, cuando Dios os dé un encuentro, no prediquéis simplemente cree en Jesús. Eso no es respuesta para el hombre. Conoce a Jesús, cree en Jesús, ven a la iglesia, no es respuesta. Os bendigo para que podáis explicar por qué tienes que creer en Jesús. ¿Por qué tienes que creer en Cristo? ¿Por qué tuvo que venir Cristo? Por mucho que tengan otra cultura, por mucho que tengan otro idioma, por mucho que tengan otro tipo de ideología o pensamiento, no hay ni uno que no necesite a Cristo. Jesucristo vino para morir en la cruz por todos tus pecados. Quedan 2. Por eso en Romanos 8, del 1 al 2, ¿qué dice la palabra de Dios? Que aquel que está en Cristo Jesús, aquel que ha recibido a Cristo Jesús, ya no tiene condenación por el pecado, porque Él murió por todos tus pecados. Porque Cristo murió por tus pecados, eres libre de toda condenación del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Por eso mismo Jesucristo vino a morir. Tenía que morir en la cruz. ¿Por qué? Por todos mis pecados. No solo eso, sino que, como dice en 1 de Juan 3:8, la razón por la que vino el Hijo de Dios fue precisamente para destruir esas obras del diablo que operaban y obraban en mi vida desde los ancestros en todas las generaciones. Yo un día pude entender que mi problema era este. Y al entender a Cristo pude recibir esa salvación. ¿Cuál es mi testimonio? Que por conocer a Cristo y empezar a creer en Él, empecé a ser feliz. No solo eso, sino que luego, según fui poniendo esta respuesta en mi corazón, Dios me ha ido guiando para darme el encuentro con discípulos. Y me ha ido rodeando de personas que han llegado a la misma conclusión. Personas a las que yo he podido compartir este contenido y lo han podido entender y recibir, y también otras personas que han ido entendiendo este contenido. Al darme este encuentro y rodearme de las personas que son discípulos que tienen esta conclusión, de verdad, soy feliz. ¿Qué es lo que ha ocurrido en mi vida que me ha hecho ser feliz? No solo que he podido recibir la salvación al conocer a Cristo, sino que Dios me ha dado la bendición del encuentro con personas que por gracia han entendido esto y que juntos podemos caminar y vivir para esa misión que Dios nos ha dado. ¿Qué estoy hablando? Lo que he podido encontrar que realmente me ha hecho feliz. Dios me ha dado el encuentro con hermanos y discípulos de todo el mundo, de todas las partes del habla hispana, que han concluido en el mismo mensaje. Esto me hace feliz. Es después de estar bajo esta corriente y a través de estos encuentros que he podido encontrar lo que Dios quiere que yo haga en esta época, mi misión. Por eso, levanta discípulos que puedan hacer lo mismo que hicieron los discípulos de Jesús. Mi misión. Toñín, en el lugar donde estás, con la gracia que tú has recibido, allá donde vayas, te encuentres con quien te encuentres, en la iglesia que estés predicando, levanta a los discípulos que puedan hacer
lo que hicieron los discípulos de Jesús. Pastores, obreros, remanentes, nativos de habla hispana, que puedan hacer el mismo movimiento de evangelismo bíblico que comenzó a través de Jesús y que continuó a través de los discípulos y que después de 300 años llegaron hasta Roma, la evangelización del mundo. En cada lugar a donde vayas, que puedas encontrar al discípulo y que puedas levantarle para que pueda confesar: Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Amén? Esa es la confesión que tiene esta iglesia. Esa es la confesión que tiene el pastor Jonathan. Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No es como Jeremías, no es como Elías, no es como Juan el Bautista, no es un religioso más, no es una religión, aunque el gobierno nos catalogue como religión cristiana. No es una religión lo que vivimos, sino la vida que hay en Jesús, el poder que hay en Jesús. La vida en sí. Jesús no es un religioso más. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que Dios envió para solucionar el problema que el hombre no puede solucionar por sí mismo. Por supuesto que respetable es todo. Hay muchas religiones, muchas ideologías, muchos tipos de pensamiento en todo el mundo. Todo es respetable, pero ninguno ni nada puede solucionar este problema del hombre, que es un problema espiritual. Yo al descubrir esto, de verdad que soy feliz. No solo al descubrirlo, cuando lo comparto, cuando otros lo empiezan a entender, cuando se levantan los discípulos que realmente entienden esto, con los que puedo caminar juntos por esa misión, soy feliz. Antes de salir de Corea para España, pues a varias personas que siempre están orando por mí, pues les comunicaba: esta vez voy a España. Otra vez, me decían, como últimamente vengo mucho. Sí, esta vez pues tengo este tiempo, tengo un entrenamiento el fin de semana, después pues voy a Alemania, etcétera, pues las clases de la universidad también, que tendremos en Valencia, en España. Y una persona me dijo: ¿y qué es lo bueno que tiene España? Entonces, claro, ¿qué le dices? A ver, empiezo por la comida, empiezo por el clima, ¿por dónde empiezo? Pero yo le dije: ¿qué es lo bueno que tiene España? Discípulos. Lo más importante, donde mejor te encuentras, donde hay discípulos. Es que no hay otra cosa que me haga más feliz. Que pueda dejar al discípulo, que pueda hacer lo que yo haría si estuviera en ese lugar. Eso es lo que más feliz me hace. Es mi título de oración allá donde voy. Últimamente viajo mucho a México. ¿Cuánto voy a viajar a México? ¿Voy a estar yendo a México toda la vida? No. ¿Cuál es mi título de oración? Que se pueda levantar en México aquel discípulo que hiciera o que pueda hacer aquello que yo haría si yo estuviera ahí. En otras palabras, que pueda encontrar el discípulo que realmente pueda cambiar el estado espiritual de cada uno de los creyentes. ¿Qué más si no yo voy a orar por esta iglesia para que sea la iglesia que realmente proclama que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que deja ese tipo de discípulos? Que cualquier persona que entre a esta iglesia pase de conocer a Jesús, de haber oído de Jesús, a realmente creer en Jesús. ¿Qué es lo que ocurre? Al poner esto en mi corazón, al ver esto, veo que Dios me guió o me empezó a guiar para prepararme para poder cumplir con esta misión. Y me preparó con una respuesta. Era el bueno. Para que pueda recibir la respuesta del 300%. Me guió bajo un entrenamiento durante 16 años en Corea para tener este contenido que realmente puede hacer que un discípulo, que un creyente pueda pasar de conocer a Jesús a realmente vivir una vida creyendo en Jesús. Es especialidad, no lo voy a escribir, especialidad 100%. Dios me fue guiando a través de un entrenamiento para tener este contenido, para poder hacer lo mismo que Jesús hizo con sus discípulos. Pues podemos ver desde Juan 1 cómo Jesús llama a los discípulos y los discípulos le empiezan a seguir a Él. ¿Por qué? Se dan cuenta que Él es el Cristo. Los judíos desde que nacen están esperando al Mesías. Al ver que Jesús era ese Mesías, era el Cristo, ellos dejaron las redes y empezaron a seguir porque veían que Jesús era el Cristo, pero realmente no lo creían. Lo sabían, tenían esa convicción y seguían a Jesús, pero al ver las señales, lo que Jesús hacía, a través de las señales, ¿qué es lo que ocurrió en la vida de los discípulos? Pudieron empezar a creer. Así como vivieron con Jesús 3 años,
¿Qué ocurrió en la vida de los discípulos? Que al final, después de que Jesús muriera y resucitara, ¿qué les dijo? Ahora vosotros, ir y hacer lo mismo que yo he hecho, ir y hacer discípulos, enseñarles todo lo que yo os he enseñado. Los discípulos, al ver las señales, creyeron en Jesús. Creyeron que Jesús era el Cristo. Y durante ese tiempo, donde estuvieron juntos durante 3 años, con ese entrenamiento de discípulos, Dios, Jesús, les dio ese contenido con el que realmente podían cambiar el estado espiritual de las personas. Dios, a través, así como he ido poniendo esto en mi corazón, te guía a través de un entrenamiento para que tengas ese contenido. No solo eso, sino que también te muestra el campo. En el día de ayer también pude estar compartiendo el mensaje con unos hermanos. Ha pasado 1 año, 2 años desde que estoy orando por estas personas y en este viaje que me he dado cuenta que han cambiado por completo. Ven que hay personas alrededor suya que realmente lo que necesitan, ¿qué es? El Evangelio. Eran personas que nunca antes me hubiesen dicho, esta persona necesita a Cristo, esta persona tiene este problema porque no conoce a Cristo. Pero ahora me están diciendo, es que hay que ir a predicar a esta persona tiene intención de suicidarse, tiene este tipo de problemas, hay que ir y hablarles de Cristo porque realmente les puede ayudar. Al ver el campo, me ha hecho prepararme también viendo cuál es el problema del campo. De tal forma que al igual que Pedro vio al cojo sentado en la puerta de la iglesia e identificó que lo que necesitaba no era oro o plata, no era dinero, sino el nombre de Jesús, Dios te guía para ver el campo y entender cuál es el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Que era necesario que Cristo viniera. No solo eso, sino que Dios también te da el sistema con el que puedes hacer y recibir esta respuesta. Es el tercer punto del 300%. Para mí ese sistema es la Universidad de Remanentes, donde Dios me ha guiado con el contenido, el sistema y ver el campo. ¿Para qué? Para poder levantar discípulos y dejar los discípulos que puedan hacer este ministerio. Para eso Dios os ha llamado en el día de hoy. Porque veo lo que Dios me ha dado, la misión y cómo lo va a hacer, realmente soy feliz. Os bendigo para que vuestra vida esté dentro de esto. Entonces, ¿cuál será el resultado? Uy, pero si pintaba muy bien. ¿Cuál será el resultado? Voy cambiando, no pasa nada. ¿Cuál será el resultado? Que el estado espiritual de aquellas personas con las que te vas encontrando, espiritual, empieza a cambiar. Dios obra en tu vida de tal forma que cada vez que hablas, cada vez que escuchas el Evangelio, cada vez que predicas el Evangelio, el Espíritu de Dios obra a través de ti y las personas empiezan a cambiar. Al ver esto, es que soy feliz. Por eso os bendigo para que vuestras vidas estén siempre en medio de estos 5 puntos. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, pues somos hijos de Dios y somos salvos. Todos los creyentes quieren ser feliz, pero a lo mejor hay alguien que por su situación, por un problema real, físico, visible, una limitación o algo en lo que se está enfrentando, no puede ser feliz. Necesitamos una sanidad básica, una sanidad a ese tipo de problemas, una solución fundamental para nuestras vidas. Esta sanidad empieza a venir en tu vida, viene cuando pasas de conocer a Jesús a creer en Jesús. Por eso, en el versículo 11 hoy hemos leído que Jesús, después de llamar a sus discípulos, al primer campo que fueron estas bodas de Caná. Y aquí hizo la primera señal, que cambió el agua a vino. Todo el mundo lo conoce, hasta los no creyentes conocen que Jesús cambió el agua a vino. Pero no simplemente cambió el agua a vino. Para aquel matrimonio que se estaba casando en la boda, donde le faltaba vino, era un problema, cambió el agua en vino, pero realmente el mayor milagro de este capítulo es que los discípulos cambiaron de ser agua a vino. De realmente conocer a Jesús y vivir una vida siguiendo a Jesús, a empezar a vivir una vida creyendo en Él. Como dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. ¿Qué quiere decir? Que antes realmente no le creían. Le conocían, le seguían, iban detrás de Él, venían todos los domingos a la iglesia, pero un día empezaron a creer en Él. ¿Cuándo? Cuando vieron las señales.
así como así como empiezas a creer en Jesús, experimentas esa sanidad en ti. Al ver y creer en Jesús, empezarás a ver cómo tienes paz en tu corazón y verás que tus pensamientos empiezan a cambiar. Esa es la sanidad que se levanta en tu vida. Aquello que te preocupaba, dejas de preocuparte tanto. ¿Por qué? Porque realmente empiezas a creer que Dios tiene un plan y que Dios tiene el control. Por eso viene paz a tu corazón. Tus prioridades empiezan a cambiar. El culto empieza a tomar importancia en tu vida. Aquello que tiene más valor para ti empieza a cambiar. Esa sanidad es necesaria que se levante en la vida de todo creyente. Entonces, tu vida empezará a ser guiada de forma diferente, porque tu prioridad y lo que tiene más valor para ti empieza a ser el Evangelio y el seguir realmente a Cristo, creyendo en Cristo, es que tu vida empieza a ser guiada de forma diferente. ¿Por quién? Por Dios. No que antes no te guiaba, sino que antes no lo podías ver. ¿Por qué? Estábamos llenos del yo. Que todavía tengas alguna situación que te hace no ser feliz, de verdad, no es un problema. Es aquello que Dios está utilizando porque Dios quiere que concluyas en Cristo. No es un problema, sino que en medio de esa situación Dios quiere que confieses que Cristo es tu esperanza, que Cristo lo es todo. De verdad, Cristo más algo no funciona nunca. Dios quiere que concluyas en solo Cristo. Más allá, Dios quiere que puedas ver tu problema como el mismo problema que todo hombre tiene. Entonces podrás ser una persona que tiene la respuesta que otra persona necesita. Dios quiere que lo que tú te enfrentas, tu problema, tu situación, lo entiendas como que es el problema que todo hombre tiene. Entonces, al entender a Cristo, podrás también proclamar a Cristo. Como hemos leído en los versículos de hoy, Jesús, desde un principio, Él seleccionó. En otras palabras, llamó a sus discípulos. Jesús no abrió una inscripción o una academia. Aquellos que quieran ser discípulos, apúntense, regístrense y yo os preparo para que seáis discípulos. No, sino que desde antes de la fundación del mundo, Dios os seleccionó, os llamó a cada uno. Podemos entender esto como la salvación que Dios ha preparado y nos ha dado a cada uno de nosotros. Dios, al igual que a sus discípulos, os llamó, os seleccionó a cada uno de vosotros para daros la salvación. Y al igual que los guió a ellos, nos guió a nosotros. ¿Para qué? O nos guía a través de todas las situaciones para que realmente podamos tener fe o creer en Él. En otras palabras, nos guía a través de todas situaciones para que podamos realmente concluir en Él. ¿Cómo guía a los discípulos? ¿Qué hizo? ¿Cómo obró? ¿Qué mostró a los discípulos de tal forma que hizo que estos discípulos pudieran llegar a creer en Él? Los guió a través de milagros y señales, que es totalmente diferente. Aunque son palabras parecidas, realmente son palabras diferentes. ¿Qué es un milagro? Jesús cambió el agua al vino. Es un milagro. Un cojo que no podía andar. Es un milagro. Y lo hizo andar. Un muerto que resucitó. Es un milagro. Es algo que nadie puede hacer, pero que solo Dios puede hacer. Eso es un milagro. Pero no solo hizo milagros, sino también la Biblia, además de milagros, nos habla de señales. Hoy hemos leído que a través de estas señales los discípulos pudieron creer en Jesús, que es una señal. Entonces, va algo más allá del milagro. A través de la señal hay un mensaje que es transmitido. Jesús hacía milagros, panes y peces, los multiplicó, es un milagro, pero a través de todos los milagros era una señal, mostraba esa señal que transmitía un mensaje a los que le seguían. Para los que estaban en la boda, para muchos, era un problema que no había vino. De repente había vino, un milagro, pues ya está, se solucionó su problema. Pero los discípulos, que son aquellos que Dios llamó, a través de las señales que Él mostraba, ¿qué es lo que les llevaba a concluir? Que realmente Jesús era el Cristo. La señal tiene un mensaje. Cuando vas conduciendo y ves una señal de tráfico, un semáforo en rojo, no ves el semáforo en rojo y continúas. ¿Qué te dice la señal que el semáforo está en rojo? Para. Hay un mensaje.
que es transmitido a la persona que ve la señal. Y acorde a esa señal, concluyes, tengo que frenar porque está en rojo, ¿verdad? Al mostrar todas las señales, Jesús guiaba a sus discípulos a que pudieran concluir que Jesús es el Cristo. A través de todas las señales, los discípulos concluirán que Jesús es el Cristo. En esta ocasión, además, concluyeron en que era necesario que Él tenía que morir en la cruz. Esa es la sangre, ese es el vino. Por eso cuando María, que sabía quién era Jesús, le dice, se han quedado sin vino, haz algo. Jesús le dice a su madre, no le dice mamá, ni le dice madre, sino que le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Estaba hablando de la perspectiva de quién era Él con su autoridad, siendo Dios. No ha venido aún mi hora. ¿De qué estaba hablando? Es que no puedo hacer ahora un milagro así porque así, no estaba hablando eso, sino que no ha llegado mi hora donde yo tengo que morir en la cruz y realmente derramar mi sangre. No es el tiempo de hacer el milagro de yo morir en la cruz. A través de todo esto, los discípulos pudieron concluir en que Jesús era el Cristo y de que había de morir en la cruz. A través de todas estas señales, continuamente los guiaba, así como estuvieron con Él durante 3 años, para que pudieran realmente creer en Él. Y es lo que los discípulos después predicaron. De verdad, ese Jesús de Nazaret, quien vosotros colgasteis en un madero, Él era el Cristo, Él murió, Él resucitó, Él hizo todas estas cosas. Ese era el mensaje de la iglesia primitiva, a través de la cual el Espíritu de Dios, cuando era proclamado el nombre de Jesús, obraba, de tal forma que 5.000, 3.000 personas venían al Evangelio, de tal forma que ese Evangelio, a través de los discípulos, después de 300 años de la muerte de Jesús, llegó hasta Roma, y el César aceptó a Jesucristo. Los discípulos, al ver las señales, creyeron en Jesús. Por eso, en Juan 20, 30 al 31, nos habla de que Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos. Otras muchas que incluso no están escritas en la Biblia, hizo más de las que están escritas. Pero estas que están escritas, las que podemos leer y están en la Biblia, como la del agua cambiada a vino, fueron escritas ¿para qué? Para que creáis, para que el creyente pueda creer que Jesús es el Cristo. Para que esos creyentes que creen en Dios, que creen en Jesús, que creen en Dios, fueron escritas todos estos milagros y señales, para que al leerlas y verlas podáis realmente entender que Jesús es el Cristo, aquel que vino a hacer la obra y de salvación que el hombre no podía hacer por sí mismo. No solo para eso, no solo para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sino que para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Por eso fueron escritas todas estas cosas. No es simplemente vino, sino que Jesús hizo todas esas señales, esos milagros, para que hoy día todo creyente pueda creer en Jesús y no simplemente haber oído de Él. Algunos dicen, no, yo creo que Jesús fue un revolucionario de esa época, un influencer de esa época. No fue simplemente eso, que también influenció a mucha gente, pero no es eso, sino que a través de todas las señales nos muestra que Él era el Cristo. Por eso hay 2 tipos de creyentes, aquellos que están centrados en milagros. Estos son los que tenéis que descartar en vuestra vida. El tipo de creyente que no tenéis que ser vosotros. Los que están centrados en milagros y los que viven una vida de fe centrados en señales. Jesús es el Cristo. Amén. Creemos en Jesucristo. Está bien. Pero mi problema es que no tengo vino. Jesús es el Cristo. Está muy bien. Señor, pero cambia a mi hijo. Jesús es el Cristo, está muy bien, pero mi economía, necesito un milagro. Señor, Jesús es el Cristo, está muy bien, pero sáname, que estoy enfermo. Y si me sana, gloria a Dios. Y si no me sana, Jesús no es el Cristo. Viven una vida centrada en los milagros. Estas personas que viven centradas en lo visible, en lo que me rodea, en mi dificultad, no solo no encontrarán la felicidad, sino que todo será un problema para ellos, tanto que se solucione como que no se solucione. Que Dios obre y cambie tu vida o tu situación que te aflige tanto, parece ser que está bien, pero tu fe se muere ahí. Necesito vino, toma vino, ya está. No hay Dios, ni hay evangelio, ni es la conclusión de que Jesús es el Cristo, donde yo tengo que concluir, sino que necesitaba vino y ya lo tengo.
porque dicen, porque viven delante de los milagros o de lo que ellos necesitan, viven una vida de fe para ellos mismos, su fe, porque viven diciendo esto, viven, su fe está delante de lo visible de su realidad, de aquello que le aflige. Por eso para ellos la respuesta ¿qué es? Pues que estoy enfermo, sanidad. Tengo hambre, comida. Pobreza, dinero. Son personas que viven una fe siguiendo a Jesús buscando esta solución. Frío, calor. Y cuando esto es solucionado, ahí acaba todo. Ahí acaba mi fe. Esto es aquellos que seguían a Jesús y los determinamos como multitud. De entre los 5.000 que comieron de los panes y los peces, que seguían a Jesús, porque podías comer, veías milagros, veías a un cojo levantarte. Era el Netflix de esa época. Se entretenían 5.000 hombres que comieron de esos panes y esos peces, con sus mujeres y niños, que no estaban datados, o sea, que serían más. Claro, Jesús hizo esos milagros y la gente seguía esos milagros porque podían comer. Pero ninguno de ellos, cuando fue crucificado, ninguno estuvo ahí, todos se dieron la vuelta. ¿Dónde estaban esos 5.000? Eran personas que vivían su fe centrada en los milagros. Eso es la multitud. La multitud, por este problema, porque tengo una enfermedad, necesito sanidad, porque tengo hambre, necesito comida, porque soy pobre, necesito dinero, porque tengo frío, necesito calor. Viven delante de estas situaciones buscando este milagro. Por esto dan culto, por esto oran. Por esto vienen a la iglesia buscando ese cambio en sus vidas. Después está el tipo de creyente que vive centrado en las señales, que no es la respuesta o el cambio que Dios puede hacer en sus vidas, sino que a través de todo lo que Dios hace en sus vidas, concluyen en que Jesús es el Cristo. ¿Esto qué es? El discípulo. Fíjate la vida de los discípulos. Andaban con Jesús, vivían con Jesús, con aquel que era capaz de multiplicar los panes y los peces, y se preocupaban continuamente por el qué voy a comer. Vivían con aquel que podía multiplicar la comida y vivían preocupados por el qué comer. Un día pudieron pasar de conocer a Jesús a creer en Jesús. Por eso Jesús durante 3 años continuamente los guiaba de tal forma que los cambió. De un principio ellos pudieron entender, Jesús es el Cristo, ¿vale? Pero después al final fueron preparados totalmente para que ellos pudieran ir y predicar que Jesús era el Cristo. A través de toda circunstancia ven la respuesta y el plan de Dios, ven el cumplimiento del pacto en su vida. Eso es el discípulo. No es un problema en sí, sino que Dios obra en medio y a través del problema, y a través de ese problema se cumple el plan de Dios en su vida. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, no seáis como los demás, no oréis como los demás, buscando el qué comer o el qué beber o el qué vestir. No os preocupéis por esas cosas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Yo que soy Dios y Padre, sé realmente lo que necesitáis. Yo voy a suplir todo esto. No es el vino en sí, sino que puedas concluir en medio de tu problema, en medio de tu carencia, que Jesús es el Cristo. Dios te guía para que concluyas que realmente ha de ser solo Cristo en mi vida. Eso es lo que Dios quiere. En ese momento que concluyes, es Dios el que se responsabiliza, el que toma el control cuando se vuelve el dueño de tu vida y empieza a obrar de tal forma que suple todo aquello que es necesario. Eso es la vida del discípulo. Entonces, conclusión. ¿Qué es lo que queda? Si continuamente empiezas a disfrutar de esto, te darás cuenta que no es yo, sino que es Dios en mí. Te darás cuenta que ya no es lo mío, que no se trata de mi plan. Dios, aquí tienes mi plan, esto es lo que yo quiero, con toda buena intención del mundo. Señor, para el Evangelio, yo quiero hacer esto y esto. Ahora, ya tengo mi plan, bendícelo. No es mi plan, no es lo mío, no es mi pensamiento, no es mi corazón, sino lo que Dios me da. Yo fui a Corea para entrenar
para volver un día. O sea, yo no me fui para quedarme, ni me fui para después ir a otro lugar, sino que fuimos a Corea a prepararnos para un día regresar a España. ¿Por qué? Porque me di cuenta que el evangelio que Dios me reveló a través de los encuentros allí fue el mensaje que no solo cambió mi vida, sino que el mensaje que mi familia, que mi nación, que mi iglesia necesita. Por eso Dios me guió y me dio la gracia para un día ir allí, prepararme, y después mi pensamiento era ir y según que me prepare, volver. Como Jonathan, que ha ido y ha vuelto, ¿verdad? Pero es que no es mi plan, no es lo mío, no es lo que yo quiero, no es mi pensamiento, no es mi corazón, sino lo que Dios me da. ¿Por qué? Ni siquiera soy yo, sino que es Dios en mí, es su plan. No es mi plan, sino que es su plan. ¿Qué más? No es mi éxito. No se trata de mi vida o lo que es mejor, lo que considero que es mejor para mí, lo que considero que es mejor para mi familia, lo que considero que es mejor para mi mujer o mi hijo, donde van a estar más cómodos, donde vamos a estar mejor. No se trata ni siquiera de eso, sino que es el lugar o la devoción que Dios tiene para mí. Es estar en el lugar que Dios quiere para mí. Por eso os bendigo para que en vuestras vidas realmente ocurra este milagro. Que sea vuestra vida de fe la que cambie de agua a vino. Que realmente podáis cambiar de conocer a Jesús a creer en Jesús. Y así como estos procesos se van cumpliendo en vuestra vida, concluís en Cristo, veréis el encuentro que Dios os da con los discípulos que también concluyen el mismo mensaje y que juntos con el pastor podéis caminar para el cumplimiento de esa misión. De esa forma veréis cómo Dios ha preparado todas las respuestas y el resultado es que a través de esta iglesia toda persona, todo creyente que viene puede empezar a cambiar su estado espiritual. Para ello, más detalladamente, pues lo hablaré también en el mensaje para obreros. Os bendigo para que esta obra se levante también en vuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, tú nos has seleccionado, nos has llamado, nos has dado la salvación. No solo nos has dado la salvación al creer en Cristo, sino que también nos has llamado como los discípulos para hacer la evangelización del mundo. Señor, bendice al pastor Jonathan y a esta iglesia, para que sea la iglesia que pueda hacer el movimiento de evangelismo bíblico, que sea la iglesia que realmente salva el campo, que realmente ayuda a que el creyente pase de conocer a Cristo a creer en Cristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.